19ª entrega de Contra toda esperanza de Armando Valladares en la voz de este humilde servidor, Yamil Cuellar. Bienvenidos a mi lectura, una lectura dramatizada, celebrando el 40 aniversario de la publicación de este libro que ya se encuentra en Amazon, lo pueden comprar, tener un ejemplar físico en vuestras manos. Obra fundamental para conocer el presidio político en Cuba bajo el régimen de Castro. Nos quedamos en parte de este capítulo memorable cuando se reencuentran Marta y Armando. La adolescente que tanto me impresionó, entonces se había convertido en una hermosa muchacha, ya casi con 18 años, más alta, más mujer, más bella, más elegante. ¡Qué belleza! Y es cierto, no, atención, no exagera Valladares. Busquen una foto de Marta Valladares para que vean qué mujer tan hermosa. Por ahí vamos. Y este texto, las palabras no son necesarias cuando la comunicación de las almas lo dice todo. Amigos y amigas, una vez más, muchísimas gracias por acompañarme. Retomo la lectura en el mismo punto en que la dejé. Nuestra charla fue como tomarnos de las manos y entrar en un mundo maravilloso, creado por el amor que sentíamos y compartíamos. Todo desapareció a nuestro alrededor, las gentes, el lugar, y éramos como la primera pareja de enamorados, bajo un cielo abierto y azul, inundado de luz que no nos faltaría nunca. Bajo él nos encontramos siempre, dejando atrás celdas y cerrojos, angustias y tristezas. Pero al día siguiente de nuevo a las canteras, con el agravante de que luego de la visita la comida empeoró. Ahora era un caldo grasiento con algunas patatas podridas. En una ocasión en que el director Tarrao entró con un grupo de oficiales en una inspección a la planta donde fabricaban los bloques, precisamente estaban sirviendo el rancho. Decididamente Cepero fue hacia el grupo con su almuerzo. Se detuvo frente al director y los oficiales, extendiendo el plato con aquel caldo. Hubo un momento de silencio, de expectación. Esperábamos que los guardias se lanzaran sobre Cepero a golpearlo, a apartarlo por la fuerza de la presencia del director. Pero no ocurrió así. Esto no es suficiente comida para quienes trabajamos como nosotros. No alcanza para subsistir. El teniente Tarrao, impasible, miró el plato y luego a Cepero. Nosotros lo sabemos, por eso se la damos. Y virando la espalda siguió conversando con los otros oficiales, mostrándoles el funcionamiento de la máquina de hacer bloques. No pasaba un día sin que alguien recibiera una paliza brutal. A Lito Riaño le dieron 100 planazos de bayoneta contados por lo que presenciaron el abuso. Los zapatos que recibí, dañados por las rocas, se rompieron. Mas yo aceleré el proceso de envejecimiento, frotándolos en la pared de la celda para desgastarlos. Una labor paciente, de preso. Y una mañana le comuniqué al jefe de mi cuadrilla que los zapatos estaban rotos y se los mostré. Fue así como pasé a formar parte del grupo que se estaba quedando en la circular, sin salir a trabajar.
Aquellos días los aproveché al máximo. Un silencio grande me permitía estudiar todo el tiempo. Iniciamos un nuevo capítulo del libro, capítulo 31, titulado Las aguas negras. Era el principio de los trabajos forzados y todavía no habían ideado sacarnos a trabajar sin zapatos. Al menos era lo que pensaba aquella madrugada cuando fuimos llamados a la planta baja. Un pequeño grupo de enfermos, envueltos en frazadas, tiritando de fiebre o respirando dificultosamente por el asma, fueron obligados a salir y formar afuera del edificio. Luego, cuando el militar jefe de la circular terminaba de dar salida a todas las cuadrillas, los mandaba entrar. Lo mismo hacían con los que no teníamos zapatos ni ropas. Yo aguardaba allí con los demás y entretenía aquellos minutos observando el planeta Saturno, al que todas las madrugadas venía siguiendo en su recorrido. El bloque 20 al que yo pertenecía salió el último, rumbo a las canteras. Cerca de 80 hombres formábamos aquel contingente. Algunos solo en calzoncillos, otros con chancletas y la mayoría descalzos. Como los que nos estábamos quedando sabíamos que al almacén, situado frente por frente a la circular nuestra, no habían llegado zapatos ni ropas. Algunos enfermos cedieron su lugar a otros que tenían zapatos, pues solo el 2% de la población penal podía quedarse sin acudir a los campos de trabajo por enfermedad. Si había 30 enfermos, de entre ellos era necesario elegir a 20. Los otros, aunque estuvieran enfermos, tenían que salir a rastras, si era preciso, pero salir. Me extrañó que no mandaran entrar. Fue entonces cuando llegó un pelotón de guardias, al frente del cual venía Juan Rivero, aquel que siendo escolta nos cuidaba en las celdas de castigo. Rivero era uno de esos militares a los que se le suben los grados a la cabeza. Llegó a ser jefe de bloque más tarde del orden interior y director de un campo de concentración. Se quedó unos minutos mirándonos y sonrió con sorna cuando terminó la inspección. Llamó al jefe de la circular y le pidió la lista de los enfermos que estaban formados frente a nosotros, en la carreterita que conducía al rastrillo. La examinó e hizo una señal con la cabeza. El jefe de la circular ordenó a los enfermos que entraran. Llegó entonces otro pelotón armado con bayonetas de mano y nos ordenaron formar en filas de 2 en fondo. A partir de ese instante se notaba ya la hostilidad hacia nosotros. Echamos a andar rumbo a la salida de la prisión. Los guardias que nos escoltaban por ambos lados habían sacado las bayonetas y las enarbolaban con gritos y amenazas. Pasamos frente a las casitas de los militares y los edificios de la dirección, transpusimos las alambradas por la puerta principal y doblamos a la derecha, hacia el este. Por momentos la violencia aumentaba. Ya habían golpeado a varios y los que encabezaban la fila eran empujados para que marcharan más rápido. La caminata se hacía dificultosa porque la mayoría íbamos descalzos. Las espinas y guijarros no nos permitían una marcha cómoda como la de los guardias,
calzados con botas. Aquella zona nos era totalmente desconocida, pues nunca habíamos trabajado por allí. Bueno, en realidad yo la conocí un poco, ya que cuando los preparativos para la fuga desde la circular la observé con el catalejo. Por allí se encontraba la mojonera, una zanja en la que desembocaban todas las aguas negras de la prisión. No solamente la de los presos, sino también la de las instalaciones de la dirección, viviendas de los militares, talleres, hospital, cuartel, etc. Allí desembocaban los excrementos de unas 8 o 9 mil personas. Cuando analizamos la posibilidad de escapar por el alcantarillado, tuve información sobre esta zanja. Al principio de la alcantarilla, un hombre, desde el patio interior de la circular, podía rectar por el tubo, pero más adelante, este se estrechaba e impedía el paso. Los que construyeron la prisión también pensaron en que un día algún preso podía intentar escapar por allí. A pesar de que avanzábamos rumbo a la zanja, no pensé que aquel podía ser nuestro destino. Al llegar a unos arbustos, apareció un pequeño sendero de tierra rojiza. Aquí nos esperaba un nuevo pelotón, igualmente armado con fusiles y bayonetas caladas, que se sumó al cordón. Y aquello tomaba un aspecto preocupante, Los empujones y golpes en las espaldas y cabezas continuaron. El teniente Juan Rivero marchaba al frente con 2 sargentos y un militar sin gorra. Por la calidad de su uniforme, todos sabíamos que este último era un oficial de la policía política. Sentía una angustia incontrolable. Intuía, tenía la certeza de que aquello terminaría mal. No se trataba de sacarnos a trabajar descalzos simplemente. Había algo más detrás de toda aquella movilización tan rara. Ya uno estaba acostumbrado, como los perros de Pavlov, a reaccionar ante los estímulos conocidos. Una requisa era terrible, pero se conocía. Se sabía lo que iba a ocurrir, lo que podía sucedernos individualmente, sus consecuencias. Sabíamos que nos darían golpes en la escalera, al salir, al regreso, pero ya uno estaba preparado para lo que se avecinaba. Pero ahora no. Ahora ignorábamos lo que nos ocurriría. La interrogante, la incertidumbre actúa en el prisionero más angustiosamente que en otras personas porque se sabe impotente, sometido a la voluntad de hombres que no lo consideran siquiera un semejante. Los carceleros, en las dictaduras de cualquier tipo, están formados por lo peor de las fuerzas represivas, por los embrutecidos de alma, de mente, y todos allí, en aquella fila que marchaba a empujones, teníamos los mismos pensamientos. No podíamos hablar, pero compartíamos un idéntico temor a lo desconocido. Muchos tenían ya los pies heridos y sangrantes, pero eso no les importaba a los guardias. Y el que disminuía la marcha era lanzado hacia adelante bruscamente, a empujones. Cruzamos un riachuelo.
pinos rumorosos nos rodeaban. Ahora el suelo era rocoso. A trechos afloraban islotes de esa roca llena de aristas cortantes, formadas por millones de minúsculos caparazones de foraminíferos, que en Cuba se llama diente de perro. Tratábamos de evitarlas, pero eran más y más cada vez. Ya se hacía difícil encontrar una porción libre de esas rocas y así llegamos a una cerca de alambre de púas. Los primeros que intentaron cruzarla, levantando con cuidado los alambres para pasar entre ellos, fueron golpeados para impedírselo. Les ordenaron que saltaran. Estaba prohibido pasar entre los alambres. Había que dar el salto para caer con los pies descalzos del otro lado, sobre las rocas afiladas. El propósito era que nos hiriéramos las plantas de los pies, que la roca nos cortara. Hubo quien cayó del otro lado, y el dolor, provocado por alguna arista filosa que se hundía en su carne, le hizo doblar las rodillas. Al levantarse, éstas le sangraban también. En cuanto el preso caía, le gritaban que corriera. Me agarré de uno de los postes de la cerca y con un impulso salté, pero aferrado al madero para suavizar la caída. No calculé que eso me haría quedar muy cerca de los alambres de púas. Y al fallarme el tobillo derecho por los huesos que tenía fuera de lugar desde que me lesioné en la fuga, se me dobló la rodilla izquierda, giré y tropecé con los alambres. Las púas se me clavaron en la rodilla, rasgaron el pantalón y la piel, dejándome las cicatrices para siempre. Nos obligaron a correr. Si los demás se sentían como yo en aquellos instantes, estarían aterrorizados. 1000 ideas alimentaban mi terror. Creí que seríamos ametrallados. Como estábamos fuera del cordón y lejos de la prisión, podían decir que era una fuga masiva. La sangre de la rodilla iba manchando el pantalón. Frente a nosotros estaba la zanja de aguas negras y en su superficie, flotando, islotes de excrementos. Encima de ellos, nubes de moscas verdes. La fetidez típica de las aguas albañales, de aquellas mismas asquerosas, llenaba el ambiente. Los cabos, a una orden del oficial de la policía política, la emprendieron con nosotros. A empellones, usando también los fusiles, nos obligaron a entrar en aquella inmunda zanja. Caí en las aguas negras empujado de frente y no pude evitar que me llenara la boca ni que me inundara los ojos. La zanja tenía 6 u 8 metros en su parte más ancha. El pretexto para aquella tortura era que había que limpiar el fondo para evitar que se obstruyera el canal. En algunos lugares el agua daba al pecho o a la barbilla, según la estatura del preso. El fondo irregular y con bruscos declives hacía que algunos se hundieran de pronto al pisar en falso. Había que sacar algo del fondo, una piedra, un poco de basura, cualquier cosa, aunque fuese un poco de lodo, y llevarlo hasta las orillas, ocasión que aprovechaban los guardias para golpearnos con las bayonetas. La incómoda posición y el tener solo la cabeza y los hombros fuera del agua motivó que nos dieran los golpes en la cara, en el cuello, en los hombros. Muchos sangraban por las heridas y cortaduras. Aquel espectáculo era indescriptible.
Si alguno se sumergía lo suficiente, era sacado a la orilla y golpeado. Mientras estábamos en el centro de la zanja, no era fácil golpear con las bayonetas. Entonces buscaron unos palos para pegarnos desde lejos. Otros guardias, deseosos de participar en el castigo, nos lanzaban piedras. Fue en aquellos momentos cuando nos ordenaron avanzar hacia el tramo más estrecho de la zanja. Precisamente en aquella parte, una capa de excrementos cubría casi toda la superficie, estancando el agua que solo fluía por un pequeño canal. Íbamos avanzando entre aquel mar de mierda. Cada vez que nos sumergíamos con las manos, apartábamos los excrementos para meter la cabeza. Los cabellos estaban empegotados, los oídos y las heridas de los pies y las ocasionadas por las bayonetas de la guarnición eran como puertas abiertas a la infección, a la contaminación. Los guardias, ebrios de morbosidad, disfrutaban con aquella tortura. Les deleitaba vernos hundir la cabeza en las aguas podridas. No perdían ocasión para pinchar con la bayoneta o apoyar la bota en la cabeza de uno y empujar para obligarnos a sumergirla. Nada después de esto puede ser peor, pensaba yo en aquellos instantes angustiosos, mientras pedía a Dios que me diera fuerzas para resistir. Ya me habían golpeado varias veces y las heridas de la rodilla me ardían, irritadas por la acción de las aguas fétidas. Estábamos negros, tanto que a varios metros se hacía difícil reconocer a los amigos. Era como si nos hubieran teñido en un tanque de tinte oscuro. Hacia el mediodía nos sacaron de la zanja. Sentí que había vencido la nueva prueba. Aquel había sido un castigo bárbaro. En silencio, los presos nos mirábamos. Hombres maltrechos, irreconocibles, cubiertos de detritus. El sol quemaba y fueron secándose el pelo y las ropas llenas de excrementos. Los guardias se tomaban un descanso. Nosotros formábamos de pie bajo el sol. Juan Rivero y el oficial de la policía política se paseaban alrededor nuestro, contemplando con no disimulada satisfacción nuestro estado. Dieron la orden de marchar y partimos, unos renqueando, otros apoyados en los hombros de sus compañeros. Aquella comitiva no parecía real. Era como una visión surrealista, inconcebible. La sed me secaba la garganta cuando recordaba los borbotones de agua infecta que había tragado. Sentía náuseas y unos deseos tremendos de llegar a la circular para bañarme, para saciar la sed. Estábamos exhaustos, casi al final de la resistencia física. Pero no nos conducían a la prisión, sino que íbamos en sentido contrario, hacia la costa. Dieron orden de hacer alto frente a un pozo para tomar agua.
Cuando los militares terminaron, se nos dio permiso a los presos para que bebiéramos. Pero ni uno solo de nosotros se movió. Ni uno solo de nosotros se movió. Y estábamos sedientos. Fue una reacción espontánea de repudio, de rechazo. Los militares insistieron y llevaron un recipiente con varios litros. Nadie aceptó. Pensando que quizás el agotamiento, el hambre de meses y meses, podía ser usada para humillarnos aún más. Juan Rivero dijo que iba a traernos almuerzo en aquellas circunstancias. Pero uno de los presos le respondió: ¡Juan Rivero! ¡Abajo el comunismo! No había terminado cuando la guarnición completa cayó sobre nosotros, golpeándonos con saña, y a un paso doble nos arriaron hasta la laguna donde desembocaba la zanja. El recorrido de aquel tramo fue de una brutalidad indescriptible. Las piernas, entumecidas por las horas dentro de las aguas putridas y el cansancio, no obedecían. El que caía era golpeado con salvajismo. Casi a rastras, en un esfuerzo titánico, llegamos. Aquella era una tembladera de excrementos. El terreno, con muy buen drenaje, absorbía casi todo el agua, y lo que dejaba era un depósito gigantesco de mierda. Pero no solo de defecaciones de seres humanos. Desembocaba también la porquería de 500,000 de cerdos de una cochiquera cercana, de la que se desprendía una fetidez insoportable. Había además algodones ensangrentados, las compresas sanitarias de las mujeres de los guardias y vendas procedentes del hospital con toda seguridad, y cuanta inmundicia existía. Aquel enjambre de moscas proporcionaba como música de fondo un zumbido constante. Mario Morphy había sido de los más castigados. Se ensañaron con él, y Juan Rivero dio órdenes de golpearlo repetidamente. Morphy entró en la laguna después de las larguísimas horas en la zanja y sufrió un calambre. Las piernas, agotadas, no le respondieron y comenzó a hundirse en la mierda. Trataba de asirse inútilmente a un apoyo que no existía. Gritó a sus compañeros más cercanos para que lo auxiliaran. Los más próximos intentaron ayudarlo, pero los guardias, iracundos, arremetieron a golpes contra ellos para impedir que llegaran a donde estaba Morphy. Gritaban que lo dejaran, que no tenía nada, que estaba fingiendo para que lo sacaran. No recuerdo escena más dramática que aquella. Estaba a unos 15 metros de Morphy. Todos mirábamos hacia él. Veíamos cómo se iba hundiendo lentamente. Los guardias habían manipulado los cerrojos de los fusiles, colocando balas en las recámaras, y amenazaban con disparar a los que trataban de acercarse a Morphy, que se hundía hasta los hombros, la barbilla, la nariz. Y sin pensarlo, los más cercanos se dirigieron al compañero a punto de perecer. Morphy había perdido el conocimiento y solo la parte alta de la cabeza sobresalía. Calimano y Kelo fueron los que primero llegaron a él, seguidos por otros. Los guardias no dispararon, pero golpearon a los que se precipitaron a socorrerlo. Morphy fue sacado de la tembladera y llevado junto a otro prisionero que estaba herido en una pierna, como consecuencia de una golpiza que le dio un guardia a quien habíamos apodado Mosquito por su cuerpo esquelético. Morphy estaba aturdido. Aún sin recuperarse, fue tirado de un camión que había llevado alimentos a la guarnición. Se logró que autorizaran a un preso, Franco Mira, uno de los invasores de Bahía de Cochinos y que murió poco después en la cárcel,
para que acompañara a los heridos a la circular por si necesitaban ayuda en el trayecto. Trató de darle un poco de agua para ver si recobraba el conocimiento, pero uno de los guardias le arrebató el recipiente y gritó: ¡Que se muere ese hijo de puta! ¡Si tendremos uno menos que cuidar! Seguimos todavía unas 2 horas más metidos en la mierda. Regresamos caminando. No recuerdo viaje, ni caminata más larga, ni más penosa, ni regreso más deseado. Solo pensaba en bañarme y desinfectar las heridas. Sabía el peligro que significaban, por su alto índice de contaminación, las aguas albañales y los excrementos. Eran las últimas horas de la tarde. Las heridas llenas de mierda se secaron. Los excrementos en los oídos y el pelo se secaron también. Aquella agua venenosa produjo infecciones en los ojos. Hubo varios casos de hepatitis y una serie de trastornos digestivos. Murphy, como consecuencia de tener los oídos llenos de excrementos, sufrió una infección, tuvo una perforación del tímpano y quedó para siempre con problemas de equilibrio, además de varios tumores provocados por los golpes. Cuando los 3 compañeros llegaron a la circular, inicialmente no fueron reconocidos. Había que acercarse a ellos para distinguir sus rostros ennegrecidos y el pelo embadurnado y las ropas negras. Fueron bañados y curados y contaron lo sucedido. Habían transcurrido casi 12 horas desde nuestra salida y nadie sospechaba a dónde nos habían llevado. La circular aguardaba nuestro regreso. Se llenaron los pasillos. Cuando aquella comitiva de hombres maltrechos, arrastrando los pies exhaustos, entramos a la planta baja, nuestros compañeros entonaron las notas del himno nacional. Parte de los 80 hombres todavía no habían rebasado la reja de entrada y la guarnición, indignada por el recibimiento, nos propinó una golpiza de despedida. Yo era uno de los últimos y la punta de una bayoneta me hirió la muñeca izquierda cuando trataba de esquivar la estocada. La represalia por cantar el himno nacional no se hizo esperar. Cerraron las llaves del agua hasta el día siguiente y no pudimos bañarnos. Pasaron solo 2 días, al cabo de los cuales llegó un camión de zapatos y todos los que no teníamos, fuimos provistos de los mismos. Entonces controlaron la entrega de ropas de trabajo mediante una tarjeta, donde consignaban la fecha y aparecían los artículos. Ya lo habían puesto en vigor en otra circular y aparecieron ropas y botas supuestamente recibidas por los presos y que nunca le fueron entregadas. Cuando nos presentaron aquellas tarjetas para que las firmáramos, nos negamos. Al primero que quisieron obligar a firmar fue a Rolando de Vera. Lo metieron en el sótano y le dieron una paliza, pero no firmó. Llevaron a 5 o 6 más, los golpearon, pero tampoco firmaron. Esto los hizo desistir. De todas maneras, 2 años después se descubriría que los cabos jefes de bloques falsificaban nuestras firmas, robándose así miles de artículos, botas, frazadas y ropa que en el mercado negro alcanzaban un precio muy alto. Amigos y amigas, contra toda esperanza de Armando Valladares, ¿qué escenas espeluznantes estamos escuchando?
uno de los testimonios fundamentales del presidio político en Cuba bajo el régimen de Castro. Yo tengo los pelos, de púa. No puedo decir que de gallina, de púa los tengo yo. Gracias por acompañarme en la lectura dramatizada de este testimonio. Muchísimas gracias. Continuamos. Estaba rompiendo piedras cuando me comenzaron los temblores. Unas sacudidas de escalofríos me recorrían el cuerpo. Trabajando a pleno sol sentía frío. Una sudoración abundante me empapaba. Me encontraba muy mal, con una debilidad que no me permitía casi caminar. Al día siguiente y al otro no tuve fiebre, pero el agotamiento que sentía iba en aumento. Al tercer día, otra vez, la fiebre alta con aquellas sacudidas y temblores que me hacían estremecer de frío. No podía ya con la mandarria. Yo no lo sabía, pero había sido contagiado por los mosquitos de la mojonera y tenía paludismo. Las fiebres terciarias me estaban aniquilando. No se había podido lograr que me llevaran al médico, pues, desaparecidos los accesos de fiebre, no presentaba ningún síntoma exterior que hiciera considerar que mi mal era urgente. Una tarde, en la circular, los médicos descubrieron el vaso muy inflamado y se sospechó entonces, por la periodicidad de las fiebres, que pudiera ser paludismo. Me reportaron al médico militar, que esta vez accedió a que me remitieran al hospital. En efecto, los análisis demostraron que tenía esa enfermedad, pero no había allí quinina para curarla. Por suerte, Alcides Martínez, uno de mis compañeros, tenía unos frascos de tabletas de un medicamento contra el paludismo y con ellas pude iniciar el tratamiento. A los pocos días me trasladaron para la Circular 2. Cuando llegué, pregunté por Obregón, mi compañero de causa, y dio la casualidad de que el preso que compartía la celda con él se había mudado y quedaba su lugar vacante. Y para el 84 del cuarto piso subí con mis cosas. Fue una sorpresa cuando regresó Olver y me encontró allí. El traslado me reunió también con viejos amigos que estaban en la Circular 1 y 4, Casanovas, Óscar Fernández, Celestino Méndez y otros muchos. Al día siguiente me incorporaron a su mismo bloque, el 16, que estaba levantando cercas de alambres en una finca que dividía en cuartones para aplicar el sistema de pastoreo intensivo que había recomendado a Castro el francés Boissin. Me asignaron con Olver la tarea de regar alambre. El trabajo del bloque se iniciaba colocando los gruesos postes madres. Luego tiraban una guía y venían detrás los que abrían los agujeros para ir enterrando los postes. Trabajaban por parejas. Uno de ellos, con la pesada barreta de hierro, iba rompiendo la tierra, removiéndola. El otro, con la excavadora de mano, la iba sacando. Al llegar, las parejas tomaban sus herramientas. Luego se formaba la fila y todos comenzaban al mismo tiempo, sin prisa, demorándose todo lo posible. Nadie podía abrir otro agujero hasta que el último lo hubiera hecho.
La resistencia era organizada, constante. Cuando se dilataba mucho el tiempo para terminar un hueco, el cabo comenzaba a agitar y apurar con amenazas que podían terminar en andanadas de bayonetazos de manera indiscriminada sobre cualquier espalda. Detrás de la brigada de los excavadores venían los que colocaban los postes. Un camión lleno de estos volcaba la carga y una cuadrilla de presos los iba metiendo en los huecos. Entraba en acción entonces la brigada de Yuyo Panetelli y Pepe Gómez, los alineadores y pisoneros. Estos se ocupaban de volver a echar tierra y piedras alrededor del poste e irla golpeando con un pisón para que quedara firme. Y tenían que ir quedando alineados a la misma altura. Yuyo se subía sobre el alambre que iba de un poste de madera al otro. Se colocaba la mano en forma de visera sobre los ojos y adquiría el aspecto de un marino oteando el horizonte. Yuyo usaba, como todos, un sombrero de guano grandote que le daba junto con sus inseparables gafas de cristal escalobar verdosas. Un aspecto muy singular. Cualquiera que los veía, a él y a Pepe Gómez, dando gritos de un poco más a la izquierda, ahora el otro poste que sale hacia la derecha, hubiera pensado que aquel era un trabajo a conciencia. Pero no era así. En los primeros meses de lluvia, la mayoría de las cercas se caerían. Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de Ernesto Díaz Madruga, todos los prisioneros decidimos salir a los campos de trabajo forzado sin llevar sombrero, en señal de duelo. La silenciosa demostración fue impresionante. Aquellas legiones de hombres con la cabeza descubierta en mudo homenaje a la memoria de los caídos se convirtió desde entonces en una práctica que se repetía al día siguiente de ser asesinado uno de los nuestros. La guarnición, que pronto conoció el significado de aquella consigna, nada pudo hacer para impedirla. Y furiosos, los guardias canalizaban su impotencia, redoblando las golpizas esos días en el campo y extendiendo la jornada de trabajo 2 o 3 horas más de lo habitual. Iniciamos el capítulo 32 del libro titulado Un comisario distinto. La violencia de la guarnición, dirigida por el capitán Morejón, dejaba diariamente un saldo de decenas de heridos y golpeados en cada circular. Las requisas, únicamente para seguir aterrorizando, eran constantes. El cabo Almanza le vació un ojo a Domingo Fernández de una estocada con la bayoneta. Marcané, uno de los más furiosos y agresivos militares, rompió una bayoneta sobre la espalda de Rafael Márquez, porque cuando iniciaba una golpiza se enardecía y no sabía cómo parar. Ricardo Vázquez e Israel Abreu, mi amigo y compañero de trabajo en el Ministerio de Comunicaciones, decidieron no trabajar más y se declararon en huelga de hambre. Les dieron una paliza que se repitió varios días. A la salida de la circular, cuando todavía estábamos sin contar, el cabo La Maldad comenzó a pegarle a Eulogio Cantero.
De las circulares gritaban que ya estaba bueno, pero el guardia, enfurecido por los gritos, seguía golpeando como un poseído. Gritaba y bufaba, cosa que no hacía Eulogio, que era el que estaba recibiendo el castigo. Cientos de presos contemplamos la bárbara escena. Unos contaron 120 planazos, otros 102. Aquel mismo día el cabo Escambray, jefe del bloque 6, llegó más temprano que de costumbre a buscar a sus presos. Todos notaron que estaba visiblemente de mal humor. Al arribar al área de trabajo que estaba en pleno campo, alejada de toda población o vivienda, se inspiró posiblemente. Mandó formar y ordenó a todos, rodeados por un círculo de bayonetas, que se desnudaran, y así, en cueros, hizo trabajar al bloque. Algo ha funcionado mal, debieron decirse las autoridades, incapaces de entender que un ser humano es algo más que una máquina. No concebían que aquellos mismos cientos de prisioneros que tiempo atrás habían solicitado ir al plan de rehabilitación, luego de comenzar los trabajos forzados, la ola represiva y los golpes, se negaran a aceptarlo. Y la conclusión a que arribaban era que hacía falta más represión, más terror, para que todos, por desesperación, marcharan masivamente a la rehabilitación política. Pero no consiguieron otra cosa que hacer más sólida la resistencia, que la actitud de rechazo y desprecio hacia un enemigo tan despiadado e inhumano se radicalizara aún más. Con los bloques estaban saliendo los comisarios políticos. El nuestro fue sustituido y una mañana el nuevo, acabado de graduar en el último curso del Ministerio del Interior, llegó para ir con nosotros al campo. Era muy joven, 23 años. Se llamaba Leonel Urquiza y tenía un aspecto distinto al de los anteriores. Se había criado en el seno de una familia burguesa, había sido estudiante y era un muchacho con verdaderos deseos de saber. Sentía una curiosidad especial por conocernos a nosotros, los presos políticos, que representábamos, según le habían dicho, lo peor de la sociedad, lo más abominable. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta aquí la entrega de hoy. Mañana retomo la lectura en el mismo punto en que la dejé. Pasen todos un feliz, hermoso día, aunque sea de noche.